también hoy, en este día de Shabbat, bendecidos, bendecidos porque estamos preñados de dos parashot, ¿sí? Hoy estaremos viendo todas las comunidades judías la parashá número 29, que es Aharemot, después de la muerte, y Kedoshim, ¿sí? Santos, santos. Entonces, esas son las dos parashot para este día de Shabbat. Quería centrarme en un texto que encontramos allí en Vayikra 19:18, que dice de la siguiente manera, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Entonces, encontramos allí pues este texto en la Torah. Pues es uno de los textos o versículos más famosos de la Torah, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, como dice allí. Esta no es una instrucción, podríamos decir, como aislada, ¿sí? Sino es una conclusión de una lista de mandamientos. Si nosotros vamos al contexto, vemos que es una conclusión de una lista de mandamientos diseñados para crear, obviamente, una sociedad armónica, justa, funcional, ¿sí? En paz. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto, o sea, lo que está atrás, ¿verdad? Antes de llegar a esta parte, a esta frase, encontramos ahí una serie de mandamientos que hacen que la sociedad sea una sociedad mucho más armónica, una sociedad mucho más funcional, justa y podríamos decir incluso utópica, ¿no? Porque pues hoy sociedades así muy contaditas. Y esta fue una de las expresiones muy, muy famosas del Rabí Akiva. Rabí Akiva fue un rabino que estuvo en la época del año 50 y 135 de la era común o la era después del Mesías, ¿sí? 50 años 50 de nuestra era hasta el 135. Él vivió en esa época y era una de los versículos favoritos de él. Y en hebreo es lo que nosotros leemos a diario en nuestros sidures, ¿verdad? Y es Beahapta le reja camoja, ¿sí? Beahapta le reja camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este es un principio obviamente fundamental de la Torah, ¿no? Y esta misbah el mandamiento es uno de los pilares, ¿no? Los pilares, ¿verdad? De toda la Torah prácticamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, esto es el fundamento, se fundamenta allí. Podríamos decir que así mismo lo dijo Yeshua. Yeshua dijo, ama al Eterno con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, él añadió allí, no hay mayores mandamientos que estos, pero eso es el resumen de una serie de mandamientos, ¿verdad? Y requisitos para llegar hasta ese punto. O sea que nuestra relación, nuestro amor con el Eterno, ¿verdad? Tiene sus mandamientos, nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Tiene también sus mandamientos, ¿sí? Pues para llegar a amar al Eterno hay que cumplir mandamientos, para llegar a amar al prójimo hay que cumplir mandamientos con el prójimo. Encontramos también un pensamiento similar, que es un pensamiento expresado por el rabino o el sabio Hillel. El sabio Hillel vivió desde la época o desde el año 110 antes de la era común hasta el año 10 de la era común. Ese fue su lapso de tiempo de vida, ¿no? O sea que estuvo antes y después del Mesías. Y en la parte del tratado de Shabbat, tratado talmúdico, se cuenta que un gentil quería convertirse al judaísmo y le pidió a Hillel que le enseñara toda la Torah mientras estaba parado en un pie. Hillel le respondió, no hagas a los demás lo que odias que te hagan. Esa es la esencia de la Torah. Todo el resto es su explicación. ¿Sí? Entonces, pues dijo algo también eh, eh, muy, 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 muy parecido, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Es no hacerle al prójimo
lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces, eso lo encontramos allí, que lo dijo Hillel hace, cuando él estaba, pues obviamente, vivo y allí alguien se le acercó para que le enseñara toda la Torah mientras él estaba parado en un solo pie. Entonces, se la resumió, le dio allí, del gran pollo le dio el caldo Magui, la esencia, ¿sí? Aquí a esta persona. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros consideramos al Rebbe Akiva que era el más adecuado para hablar sobre la importancia de esta misbah? Entonces, tenemos que entender que Rabbi Akiva era una persona, ¿verdad?, muy importante, era un Rosh Yeshiva, era la cabeza era la cabeza o el director de un seminario, eso significa Rosh Yeshiva, ¿sí? Y tenía muchos miles de estudiantes, ¿no? Y obviamente él experimentó una terrible tragedia que pues, se vive o se recuerda en Lag BaOmer, ¿sí? O el día 30 de la cuenta del Omer, ¿sí? Perdón, cuenta, perdón, 33. Y recordamos nosotros que murieron en esa cuenta del Omer, murieron 24,000 estudiantes de él. Murieron, ¿verdad?, en el periodo de la cuenta del Omer. Entre Pesa y Shavuot. Si ya pasamos Pesa y ahora para llegar a Shavuot tenemos que cumplir la misma diaria de hacer la cuenta del Omer, ¿sí? Entonces cada noche hacemos nosotros la cuenta del Omer hasta llegar a Shavuot, hasta la próxima festividad. Y esta cifra obviamente es increíble, o sea, es increíble que haya perdido 24,000 alumnos, se hayan muerto en ese periodo, ¿sí? Y obviamente eso como que no entra en nuestra conciencia, cómo pudo haber sido, ¿verdad? Cómo sucedió una cosa de esta, una tragedia tan grande, perder 24,000, morírsele 24,000 alumnos o discípulos o talmidines a el rabino Akiva, ¿no? Eso, hoy día una yeshiva no tiene tanta gente, ¿sí? Eso es algo, ¿no?, un poco increíble. Entonces, en sus comentarios acerca de este versículo, el Rashi, comentarista de la Torah, ¿verdad?, señala que Rabbi Akiva declaró que esta frase es una regla de la Torah, un principio fundamental, el principio fundamental del judaísmo. Eso declaró Rabbi Akiva y eso lo confirma Rashi acerca de este versículo, ¿sí? Y pues, obviamente aquí por lo general Rashi no menciona, ¿sí? Rashi no menciona muchas veces, según la tradición rabínica, no cita al autor de enseñanzas particulares, ¿sí? Sin embargo, en este caso Rashi no solo nos informa que este es el gran principio de la Torá, sino que también se aleja de su práctica habitual y cita a Rabbi Akiva como quien dio origen a esta opinión. Sin embargo, quiero decirles, Yeshua ya lo había dicho, ¿sí? Yeshua ya había hecho esta frase antes que Rabbi Akiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Chava Shalom, John, Chava Shalom. Entonces, volviendo otra vez al asunto de Rabbi Akiva, pues entendemos nosotros que es uno de nuestros sabios más grandes, ¿sí? Más grandes. Pero ¿por qué Rashi sintió que en esta ocasión en particular debía mencionar al autor de la cita? Cuando ya sabemos nosotros que no es costumbre de Rashi citar al autor de las citas, ¿sí? Entonces, debemos entender nosotros que Rabbi Akiva, podríamos decir universalmente, se le recuerda como una persona santa, sagrada, ¿sí? ¿Sí? De la historia judía es una persona muy santa, muy sagrada, ¿sí? Y obviamente hay un aspecto de su biografía que nos invita como a detenernos por un momento, ¿no? Y ver la trágica muerte de miles de sus estudiantes, ¿sí? Muertes que el Talmud atribuye a la falta de amor. Vean ustedes, a la falta de amor, a la falta de honor, a la falta de respeto mutuo entre esos mismos estudiantes. Entonces, eso cita el Talmud, que debido
a la falta de amor, a la falta de honor, respeto mutuo entre estos estudiantes, por eso fue que murieron. ¿Sí? Y sin embargo, Rabbi Akiva va a decir que cita estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Un principio fundamental de la Torah. Él tenía, Rabbi Akiva, 12,000 parejas, ¿sí? Parejas de estudiantes, o sea que cada uno tenía su jabruta. Jabruta es, podemos decir, un compañero de estudio con el cual eh, eh, se estudia la Torah. ¿Sí? Es importante tener un jabruta para estudiar la Torah, para uno contradecir, para uno preguntar, para uno, ¿verdad?, objetar y así aprender mejor y ampliar mejor los conceptos. ¿Sí? Esa es la forma judía de aprender, ¿sí? Teniendo un jabruta, teniendo una persona con la cual discutir, con la cual hablar, con la cual aclarar aspectos, ¿verdad?, del estudio de la Torah que se está llevando a cabo. Entonces, ¿desde dónde? Desde Gevat hasta Antípatris, o sea, una región bastante grande, tenía todos estos estudiantes, y todos murieron en un mismo periodo, el tiempo de Lag BaOmer, ¿sí? Porque no se trataban los unos a otros con respeto, dice el Talmud Bavli en Levamot 62a, ¿sí? Por tradición, de aquí a Lag BaOmer, los judíos más ortodoxos, ¿sí?, guardan, por decir así, luto hasta Lag BaOmer. No hay casamientos, no hay festividades especiales, ¿verdad? ¿Sí? Hasta después de Lag BaOmer, ¿sí? Porque en Lag BaOmer, la cuenta del Omer hasta día 33, sabemos nosotros que murieron todos estos 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva. Y en señal de duelo, entonces, pues los ultraortodoxos, los ortodoxos, guardan luto en el sentido de que no se cortan el cabello, no hacen matrimonios, no hay festejos como tal. ¿Sí? Podríamos decir que, aunque en general puede parecer injusto juzgar a los padres por el comportamiento de sus hijos, ¿ah?, a un maestro por el comportamiento o los logros de sus estudiantes también, ¿verdad? Y vemos nosotros aquí que hay como una desconexión entre maestro y sus estudiantes, ¿verdad? Y esto nos puede dejar a nosotros sorprendidos, incluso preocupados, porque no debe ser así. Tanto padres como hijos, como maestros, estudiantes, siempre tienen que tener una buena conexión, ¿sí? Entonces, pues nos sorprende, ¿verdad?, que este comportamiento, ¿verdad?, y estos logros de los estudiantes tengan como una especie de desconexión con su maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo un maestro tan grandioso formular un principio tan increíble y sin embargo fracasar en la transmisión del mensaje a sus estudiantes? O sea, ¿cómo él, siendo que habla que esa cita es fundamental de la Torah, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, pudo tener ese fracaso? O sea, ¿cómo es posible que él haya fracasado en transmitir eso a sus estudiantes? ¿Sí? Porque sus estudiantes se trataron con odio, con irrespeto, con desdén. Entonces, podemos preguntarnos esto, ¿no? Entonces, debemos analizar este problema y primero debemos examinar, ¿verdad?, la reacción de uno de sus principales alumnos de Rabbi Akiva, ¿sí?, ante este principio. Vamos a ver entonces allí la reacción de uno de los estudiantes o sea, después de que él tuvo toda esta tragedia, cómo analiza esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces dice aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo Rabbi Akiva. Este es un gran principio de la Torah. Ben Asai dijo, este es el libro de las generaciones del hombre. En el día en que el Eterno creó al hombre, lo hizo a imagen del Eterno. Bereshit 5:1. Este es un principio aún más grandioso. Cita a él, cita a Rabbi Asai, Ben Asai. ¿Sí? Y para Rabbi Shimon Ben Asai, que es el que estoy citando, el principio más importante que transmite todo el pensamiento judío es que cada ser humano es creado a imagen del Eterno, por lo que merece amor, respeto y reverencia.
aún después de la muerte. De acuerdo con Ben Azai, si somos conscientes de la imagen divina inherente a cada ser humano, necesariamente trataremos a todos con amor y respeto. O sea, entonces, aquí Ben Azai dice, no es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es este principio mucho más grandioso. ¿Cuál? Que el Eterno hizo al hombre a imagen de él, los creó, varón y hembra los creó. Ese es el principio más importante de la Torah. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el ser humano reflejado la imagen del Eterno, ¿sí? A través de los atributos. ¿Sí? Vamos a ver allí la imagen del Eterno en otros seres humanos, en nuestros congéneres, y entonces respetaremos, honraremos y amaremos. ¿Sí? Entonces, eso dice aquí Rabbi Shimon ben Azai. Y esto concuerda mucho con lo que dijera mucho tiempo atrás, uno de los principales talmidines de nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia, ¿sí? Yoshua HaMashiach, o Yeshua, nuestro santo maestro, el Mesías. Y lo vemos allí en una carta que escribe, primera de Juan, o Yohanan 4:20, ¿sí? Dice aquí, si alguno dice, yo amo al Eterno, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar al Eterno a quien no ha visto? ¿Sí ve? Entonces, aquí vemos nosotros que ya se había dicho tiempo atrás, antes que lo dijera Shimon ben Azai, el rabino Shimon ben Azai, ya lo había dicho el discípulo, uno de los discípulos principales, ¿verdad?, de nuestro santo maestro Yeshua, el Mesías. Entonces, ¿cómo una persona puede amar al Eterno que no ha visto, ¿verdad?, si no ama a su hermano a quien ve? Porque es que si no amamos al hermano a quien vemos o a la persona a quien vemos, ¿sí?, por sus atributos y por los atributos divinos que están inherentes a él, si no lo amamos, ¿cómo podemos decir que amamos al Eterno? ¿Cómo podemos aborrecer a un ser humano? ¿Sí? Si fue hecho a imagen y semejanza del Eterno, ¿verdad? Y por más, podríamos decir, malo que sea, por más, digamos, mal que haya hecho, tenemos que ver que tendrá alguna cualidad, ¿sí? Alguna cualidad divina, ¿sí? Por lo menos tiene la inteligencia, por lo menos puede hablar, puede escuchar, por lo menos puede razonar, ¿sí? Todas esas son cosas que son dignas de respeto, ¿sí? Cada ser humano tiene su dignidad, sea lo que sea, tiene su dignidad, ¿sí? Entonces hay que entender esta parte, ¿sí? Hay que ir no tanto al aspecto negativo de una persona, sino al aspecto positivo de una persona y ver allí alguna de las cualidades, ¿verdad?, del Eterno, de las vidot del Eterno, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de acuerdo con la opinión de Rabbi Ben Azai, su propio principio incluye al de su maestro y colega, ¿verdad?, Rabbi Akiva, ¿no? Amar al prójimo sería una consecuencia natural de reconocer la divinidad de cada persona, ¿sí? Entonces encontramos allí que, obviamente, amar al prójimo sería esa consecuencia. ¿Por qué? Porque vimos en las personas, o vemos en las personas, ¿verdad?, esa divinidad en cada uno, ¿sí? O sea, esa parte divina en cada uno, ¿sí? De hecho, el alma es un alma divina, es un alma pura, ¿sí? Cada persona tiene un alma divina, un alma pura, que eso es lo eterno, que pone, es la parte del eterno que pone cuando es engendrado un nuevo ser humano, ¿sí? Y con ella van las vidot del eterno. Eterno es amor, eterno es paz, gozo, justicia, bondad, eterno es misericordia, ¿sí? Eterno es tiene mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el principio de Ben Azai, Rabino Ben Azai, se obedece escrupulosamente, o sea, si este principio se obedeciera, ¿no?, escrupulosamente, entonces el principio de Rabbi Akiva pasaría a ser redundante, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces el principio de Rabbi Akiva pasaría a ser redundante, sería más bien el producto de ver nosotros la divinidad en cada ser humano, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál sería el producto o el resultado final? Amaríamos al prójimo como a nosotros mismos, ¿eh? Entonces, a partir del comentario de Rabbi Ben Azai, comenzamos a entender que por lo menos uno de los estudiantes
Rabí Akiva entendió que había una desafortunada limitación en el principio de su grandioso maestro. ¿Sí? Entonces vea lo grande que era este alumno. Vio que había allí algo, ¿verdad? Y era un principio muy limitado de su maestro, ¿sí? Al decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Sí, y vamos a ver por qué, ¿ok? Vamos a ver por qué. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si que una persona fuera ascética, ¿sí? Que se somete a niveles imposibles de privación, autocrítica y dureza? Vamos a ver, suponer que una persona se pone en ese plan, ¿sí? A ser duro, a ser autocrítico, ¿sí? Y privarse de cosas y todo eso. Y esa es la forma como él se ama, esa es la forma como él cree que debe ser la vida. Así mismo vería a los demás, ¿sí ve? Entonces, de qué manera? Con dureza, ¿sí? Exigiendo autocrítica, exigiéndole privaciones. Entonces, sería muy limitado pensar, ¿verdad? Amar a los demás como uno, como a sí mismo se ama a uno. Pero como les digo, si uno es duro con uno mismo, uno es muy autocrítico y uno se priva de cosas, entonces de esa manera también tienen que hacer los demás. ¿Sí ve? Entonces, ese principio, ¿verdad? Tiene sus falencias, en cierta manera. Estaría, por ejemplo, justificada el tratar a los demás como se trata a sí mismo. Sí, estaría justificado, obviamente que no. Ah, vamos a tratar de hacerlo de una forma más cínica, o sea, expresar esta idea de una forma más cínica. ¿Acaso el principio de amar a tu prójimo como a uno mismo permite que el masoquista sea un sádico? Si una persona es masoquista, entonces se le permite ser un sádico. Si a sí mismo él se ama como un masoquista, haciéndose daño él mismo, infligiéndose daño, entonces así mismo también debe dañar a los demás. Debe ser un sádico. ¿Sí ve? Entonces, vemos allí que el principio de Benazai resuelve este problema. En lugar de utilizar a la persona como parámetro para determinar la forma en que debe ser tratado los demás, Benazai resaltó la necesidad de un parámetro objetivo y divino en las relaciones interpersonales, o sea, ver a la persona, ¿verdad? A imagen y semejanza del Eterno. Eso es lo más grande, ¿sí? Entonces, las personas, verlas hechas a imagen y semejanza del Eterno. Eso es lo más grande. Porque si las vemos a imagen y semejanza del Eterno, vamos a respetarlas, vamos a amarlas, así como amamos al Eterno, ¿sí? Vamos a considerarlas, vamos a honrarlas, vamos a respetarlas. ¿Eh? Entonces, pues obviamente algo salió mal allí, algo salió mal allí, terriblemente mal en la muerte de estos 24.000 estudiantes, ¿sí? Pero Rabí Akiva no se desesperó. Imagínense, el perder 24.000 estudiantes, morírsele 24.000 estudiantes, pero él no se desesperó. ¿Qué hizo él? Volvió a empezar. Él volvió a empezar a enseñar, ¿sí? Pero entonces, esta vez enfocado en un grupo más pequeño de discípulos. 5 estudiantes, para ser precisos, 5 estudiantes. Entonces fue a partir de estos estudiantes que se difundió la Torá. Ellos fueron quienes transmitieron el legado de Rabí Akiva. O sea, ellos fueron, porque entonces él ya se dedicó, como que entró en una introspección y analizó qué falló aquí por 24.000, se faltaban al respeto, se odiaban, en fin, qué pasó. Y entonces se enfocó en mejorar la enseñanza y transmitírsela a estos 5 hombres. Y estos 5 hombres se ocuparon de transmitir todo el legado de Rabí Akiva de una forma más adecuada, ¿sí? Más excelente. Entonces, obviamente él allí, lo más seguro es que se haya preocupado de transmitir, ¿verdad? Que el amor al prójimo es algo fundamental, importante, ¿verdad? Y es principio, obviamente, de la Torah. Entonces, el mundo permaneció desolado hasta que vino, dice allí, el mundo permaneció desolado hasta que vino Rabí Akiva, nuestros maestros, en el sur, y enseñó Torah a Rabí Meir, Rabí Yudá, Rabí Yoshi, Rabí Shimon Bar Yochai y a Rabí Eleazar ben Samúa, quienes revivieron la Torah en esa época. O sea, esa época fue estelar. ¿Sí? La Torah revivió y
brillantes estos 5 maestros, ¿verdad? Que eran discípulos de Rabbi Akiva, porque él ya en este segundo intento ya no tuvo esa falla, ¿sí? De transmitir de una manera más especial lo que es amar al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Eso lo dice Talmud Babli en el Tratado de Levamón, ¿verdad? En la parte 62. Entonces, la frase allí cuando dice, hasta que vino Rabí Akiva, se usa muchas veces en la literatura rabínica, ¿no? Y de hecho se usa el doble de referencia a Rabí Akiva que a todos los otros sabios en conjunto, ¿verdad? Esta no es la única ocasión en que la frase es descriptiva, no es una declaración general como cuando se dice hasta que se le ocurrió la idea, no, sino que describe un cambio de lugar. Él fue al sur de Israel y comenzó a enseñar allí a sus nuevos estudiantes. Pues, al enseñar allí, los nuevos estudiantes, al haber ido al sur de Israel, entonces ya fue con una nueva perspectiva educativa, ¿sí? Con una nueva idea, ¿sí? Y ya habiendo asimilado el golpe de esa muerte de esos 24,000 alumnos, haber analizado el por qué, entonces empezó a enseñar de una forma diferente y más adecuada. Entonces podríamos suponer allí que siempre que se usa la frase se refiere a una enseñanza que Rabbi Akiva impartió a sus nuevos estudiantes en el sur, ¿sí? Cuando dice vino Rabbi Akiva, entonces quiere decir que venía así, obviamente, pero con una nueva enseñanza, una enseñanza renovada, ¿sí? Y que le impartió a sus nuevos estudiantes. Esas enseñanzas en particular tenían el objetivo de asegurar que sus nuevos estudiantes fueran emocionalmente sofisticados, sensibles y amables, y evitar los errores que llevaron a la muerte de sus discípulos anteriores. Entonces, como les dije, ya él seguramente había analizado, ¿verdad?, el porqué la muerte de estos 24,000 estudiantes suyos, y entonces ya estos nuevos estudiantes, ¿verdad?, estos otros 5, ya iba a impartir una enseñanza totalmente renovada, una enseñanza que los fortaleciera en esa área y nunca más volvieran a cometer semejante error, ¿sí? Pero encontramos nosotros algo interesante en la carta a Jacob, ¿verdad? Que es uno de los hermanos de nuestro santo maestro, ¿sí? La carta que se traduce allí como Santiago, esa es Jacob, y ahí se le atribuye a el hermano de Yeshua HaMashiach, allí antes de que aparecieran todas estas personas que estoy hablando, ¿sí? Antes que apareciera Rabbi Akiva, ya había dicho algo interesante. Vea lo que dice aquí. Algo muy, muy parecido y esencial, ¿verdad? Ya había dicho esta misma esencia. Jacob capítulo 3, versos 9 al 10, dice, con ella bendecimos, hablando acerca de la lengua, a el Eterno y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza del Eterno. Ya lo había dicho. Lo había dicho de otra manera, pero él estaba diciendo, mira, ¿cómo es posible que una boca que bendice al Eterno, ¿verdad?, también pueda maldecir a los hombres, que son hechos a imagen y semejanza del Eterno? O sea que ya él tenía en su mente, ¿verdad?, que el hombre es hecho a imagen y semejanza, por lo tanto merece respeto, merece que lo bendigamos, que no lo maldigamos al hombre, al ser humano, ¿sí? Que consideremos que tiene cualidades divinas, que tiene allí las midot del Eterno, porque Él los creó a imagen y semejanza. Vea lo que está diciendo aquí esta carta, este versículo. Ya Jacob lo había dicho siglos atrás, lo había, ¿verdad?, aquí enseñado. ¿Cómo podemos bendecir nosotros al Eterno, ¿verdad?, y después maldecir a las personas? ¿Cómo podemos ir a la Keilah, o usted, si me está escuchando, a su congregación, su comunidad, bendecir, adorar, decirle palabras hermosas al Eterno, ¿verdad?, y todo eso, y salir y empezar a chismorrear, a hablar de la gente, a denigrar, ¿sí?, a calumniar, a difamar? ¿Cómo es posible eso? No es posible. Entonces, él añade aquí, de una misma boca procede maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Entonces, uno siempre, si va a decir algo malo de una persona, mejor callarlo, ¿sí? Y es preferible decir las cosas buenas, las cualidades, ¿sí?, las cosas buenas, no lo malo. A no ser, ¿verdad?, que sea necesario para evitar una tragedia mayor o algo que pueda venir, ¿verdad? Entonces uno también tiene que prever. Entonces,
Rabbi Akiva también subrayó la importancia de que una persona, bueno, esto ya es digamos, eh, eh, muy práctico, ¿sí? Para evitar, obviamente, llegar al punto de menospreciar, de aborrecer, de odiar, ¿sí? Entonces, aquí Rabbi Akiva enseñó también el principio, ¿verdad? De que una persona se case con una pareja apropiada para evitar los peligros de una relación deteriorada, ¿sí? Por eso la Torah habla de que no nos juntemos en yugo desigual, ¿sí? Que busquemos una persona con los mismos principios espirituales que tenemos, ¿sí? Entonces, yo creo que esto se aplica para todas, y esto de allí agarraron para aplicar para todas las religiones, ¿sabías? Y por haber de que no hay que buscar una pareja de otra religión, ideología, filosofía, lo que sea, sino siempre buscar de los mismos principios. Entonces, aquí Rabbi Akiva o subraya la importancia de casarse con una pareja apropiada para evitar los peligros de una relación deteriorada. Quien se casa, dice aquí, con una mujer que no es apropiada para él, transgrede, dice aquí, 5 mandamientos negativos de la Torá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos mandamientos? No te vengarás, ¿sí? No guardarás rencor, no odiarás a tu prójimo en tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo y para que tu hermano viva contigo. ¿Sí? Porque la odia o porque lo odia, o sea, si se odia a la pareja, sea hombre o mujer, entonces se desea que ¿qué? Que muera y muchas veces se abstiene de procrear. ¿Sí? Entonces, esto es un consejo de Rabbi Natán, ¿verdad? En Pirkei Avot. ¿Sí? Entonces, veamos nosotros la importancia aún de casarse con una pareja adecuada. ¿Cuántas parejas hoy día aparentemente pensaban que era adecuada y nos resultaron odiándose, encelándose, resultaron guardándose el rencor, en fin? Entonces hay que buscar siempre la pareja adecuada, porque si no entonces se puede incurrir en estas faltas. Dice aquí, estas 5 faltas, ¿sí? Vengarse, guardar rencor, odiar al prójimo, ¿sí? No amar al prójimo como a uno mismo, evitar o que el hermano viva con uno, ¿sí? Entonces, todas estas cositas. Hillel, obviamente, el sabio Hillel, él decía lo siguiente: si un hombre encuentra una mujer más hermosa que su esposa, que él le atrajera más, podría divorciarla para casarse con ella, ¿sí? Porque se enseñaba que la mujer en estado de nidá no podía arreglarse para evitar atraer a su marido. Entonces, para evitar que el hombre pusiera sus ojos en otra mujer, entonces se le enseñó a la mujer que en estado de herida debía también vestirse atractiva, ¿sí? Atractiva aún en estado de herida. ¿Sí? Interesante. Claro, todas estas cosas son muy buenas saberlas, ¿no? Porque son cosas que revisten mucha sabiduría. Rabbi Akiva, entonces, que llegó hasta el sur y enseñó a 5 grandiosos estudiantes, fue un rabí que había internalizado la lección de la tragedia que tuvo, que fue la muerte de sus primeros estudiantes, ¿sí? Y al enseñar a sus nuevos estudiantes, no dejó al azar que entendieran, ¿verdad?, su mensaje, sino que lo explicó una y otra vez. Y fue explícito y específico al enseñarlo. Su método pedagógico y su diligencia para transmitir este mensaje educativo a sus nuevos estudiantes quedaron preservados en otro pasaje que cuenta la historia de la muerte de sus primeros estudiantes con algunas leves variaciones. Rabbi Akiva dijo: si formase discípulos en tu juventud, forma discípulos en tu ancianidad también, porque no sabes quiénes sobrevivirán, si estos o aquellos, o serán igualmente exitosos, ¿sí? Entonces, otro sabio dijo: es bueno tener hijos a edad joven, pero también es bueno tener hijos a edad ya adulta, porque a veces los hijos que uno tiene en la edad adulta son de una forma más sabiamente criados, ¿sí? Entonces, la Torah que uno tiene de joven no es la misma que uno tiene ya
de edad avanzada. Se supone que a edad avanzada ya uno conoce más Torah, es más sabio y puede educar mejor. Entonces, por eso Rabbi Akiva dijo, si tú has enseñado, has tenido discípulos en tu juventud, forma también discípulos en tu ancianidad, ¿sí? Porque no sabes cuáles de los dos tendrán éxito al fin y al cabo. Entonces, pero yo les digo, hay que hacer discípulos siempre, siempre, ¿no? Entonces, no hay que dejar de hacer discípulos, ¿sí? O bien de joven, o bien ya de adulto, o bien ya de anciano. Hay que seguir haciendo discípulos. Uno no bota la toalla todavía. Uno termina su labor hasta que el Eterno determina que ya uno tiene que partir de este mundo. Pero piense que uno es útil, debe ser útil hasta la muerte, ¿no? Entonces, uno sabe que hay jóvenes que han sido exitosos, ¿verdad? Que al enseñar uno a discípulos, estando uno joven en sus estudios y joven y va muy básico inclusive en sus conocimientos, han permanecido y siguen firmes allí. ¿Sí? Es una gran satisfacción para el maestro. ¿Sí? Y también sabe uno que más tarde, cuando uno ya conoce bastante, es más de edad o más anciano y hace discípulos, también esos discípulos van a ser muy exitosos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la Escritura que nuestra labor no es en vano. Así dice la Escritura, ¿sí? Nuestra labor, la labor en el Eterno no es en vano. Cualquier cosa que hagamos, todo tendrá su buen resultado, ¿sí? Alguno necesitará una palabra, alguno necesitará una palabra de aliento, alguna palabra revelada, y eso le edificará y le ayudará. Por eso uno no debe dejar de enseñar, debe dejar de hacer discípulos, ¿sí? Uno tiene que seguir y verá que al cabo del tiempo se dará uno cuenta, ¿verdad?, de los resultados. Rabbi Akiva tuvo 12,000 parejas de discípulos desde Atco hasta Antípatris. Todos murieron en el mismo periodo. ¿Por qué? Porque se miraron entre ellos con disgusto. Se miraron con disgusto, ¿sí? Entonces uno no puede, ¿verdad?, quedarse así. No quiere decir que uno no se disguste. Claro, uno se puede disgustar y todo, pero no quedarse allí hasta que caiga el sol. Acuérdese que no es bueno quedar enojado hasta todo el día y el día de mañana y toda una semana, no. Antes de que el sol se ponga, ya haber arreglado, ¿verdad?, con todas las cosas lo mejor posible. Él más tarde enseñó eventualmente a 7 discípulos: Rabbi Meir, Rabbi Yudá, Rabbi Yoshi, Rabbi Shimon, Rabbi Eleazar ben Samúa, Rabbi Yohanan, el zapatero, Rabbi Eliezer, ben Jacob, y otros dicen Rabbi Yudá, Rabbi Nehemiah, Rabbi Meir, Rabbi Yoshi, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Haniná ben Hakinai y Rabbi Yohanan el zapatero. Entonces, esa es la opinión que él estuvo enseñando aún mucho más, ¿no? Rabbi Akiva entonces les dijo: hijos míos, los anteriores murieron solo porque se miraron con disgusto los unos a los otros por su conocimiento de la Torah. Asegúrense de no actuar como ellos. Se levantaron entonces estos nuevos discípulos y llenaron toda la tierra de Israel con Torah, y su Torah ha permanecido hasta el día de hoy. Pero obviamente nosotros entendemos que antes que estos se levantaran ya se había levantado nuestro santo maestro de justicia, sí, Yeshua, el Mesías, y él nos dejó un gran legado. Sí, tenemos allí sus palabras, sus dichos, tenemos allí sus enseñanzas, tenemos su ejemplo a seguir, ¿sí? Y eso es un gran desafío para nosotros, que podamos ser como nuestro santo maestro. Dice: si alguno fuere perfeccionado, será como su maestro. Entonces, tratemos de buscar nosotros ser perfeccionados para ser así como nuestro santo maestro, ¿sí? Entonces, vemos nosotros a nuestro santo maestro, y quiero citar aquí los textos donde él dijo acerca de amar al prójimo como a uno mismo. En Matillahu 19:19 dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Matillahu 22:39 dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y Matillahu 5:43 dice: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo: ama a vuestros enemigos,
Orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los Shamaim, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea que sí ve que él también aplicó el principio, ¿verdad? De amar inclusive al enemigo, amar, ¿verdad? Allí, llorar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos también son hechos a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, hay que, ¿verdad? Orar por ellos, hay que amarles también, ¿sí? Porque si están haciendo cosas malas es porque están en oscuridad y están faltos de Torah. Entonces, vea que también nuestro Santo Maestro llegó hasta esa máxima, no solamente de ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que aquí inclusive a los malos hay que amarlos, de tal manera que entonces debemos entender ya aquí que va implícito la enseñanza de que como también ellos son hechos a imagen y semejanzas del Eterno, también hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que orar por ellos, ¿sí? Hay que pedir misericordia al Eterno por ellos. Ese es el legado de nuestro Santo Maestro, ¿sí? Mis amados, los dejo allí entonces. Hoy estuvimos centrados en el texto, ¿verdad? De Vayikra 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Sí, eso lo encontramos nosotros entonces en la segunda parashá, o de las dos parashot, la segunda de este día de Shabbat, la parashá Kedoshim, que significa santos. Mis amados, los dejo allí con esa enseñanza, que el Eterno los bendiga. Un abrazo para todos y para todos. Shabbat shalom, Shabbat shalom.